Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, que digo es un día de fiesta, entrando en este tema, le pido por favor que usted se enfoque un poquito en lo que había quedado pendiente la semana anterior, cuando hablamos de las multitudes y los discípulos. Eso que parece que al estar mezclados somos lo mismo, pero en realidad no somos lo mismo. La multitud es emocional, la multitud es torpe, la multitud tiene sus altibajos. El discípulo no. El discípulo tiene que ser más cercano, el discípulo conoce más, el discípulo conoce no solo las palabras de Dios, sino que vamos conociendo y entendiendo el corazón de Dios. Ese discípulo que en aquel día tuvo una reacción humana, porque el discípulo sigue siendo humano a pesar de todas las bondades de Dios, el discípulo sigue siendo humano. Y yo quiero destacar al grupo de los 10 como a los dos discípulos que la palabra de Dios mismo nos muestra y los destaca. Por un lado, estaban los 12 con el Señor celebrando una fiesta, la fiesta de la Pascua, la cena que se hacía en esa noche, que luego se la conoció como la cena o la última cena del Señor. Era una cena que se le hacía año tras año para conmemorar, para celebrar, y por lo tanto era un tiempo de gozo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso es lo que se conmemoraba, desde que Dios le había dado aquella disposición a Moisés de que tomen ese borreguito macho de un año sin falla, ¿sí? Que fue la sangre de ese borreguito, de ese corderito, la que tenía que ser pintada en los dinteles de las residencias donde estaban los hebreos. Se conmemoraba a lo largo de todos los años. Tuvo sus pausas en las épocas de cautiverio de Israel, pero para entonces se volvió a retomar esta fiesta. Digo, era una fiesta no solo por el compartir de la comida, no solo por la solemnidad que también tenía, por la oración de gratitud que se hacía, sino que terminaba siempre en cántico, en regocijo aquella fiesta. Pero esa noche fue diferente. Esa noche Jesús mismo entró con un rostro diferente, porque él sabía lo que venía por delante. Comienza la celebración, se reúnen, se entiende que elevaron las oraciones que comúnmente se hacían de gratitud al recordar la liberación. Y llegó un momento, el Señor expresa y dice: uno de ustedes me va a entregar. Mire la condición pecaminosa de todos ellos, que a pesar de ser discípulos, a pesar de haber mostrado su compromiso con el Señor, todos se sentían expuestos. Por eso le comienzan a decir uno a uno, dice la palabra, que le fueron preguntando, le dijeron: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Porque aquí yo quiero hacerle notar algo. Nosotros debemos ser discípulos, nosotros no podemos ser parte de la montonera, parte de aquella multitud que tiene sus altos y sus bajos, que hoy está y mañana no está, que parece que tiene un compromiso, que se afirma y a la vuelta de la esquina parece que nunca conoció de Cristo Jesús. El discípulo siempre está expuesto a fallar, siempre somos humanos. Por eso digo, preguntaron uno a uno: Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Y el Señor, con su silencio, iba respondiendo, hasta cuando es Judas el que pregunta, le dice: ¿seré yo, Señor? Y no solo que la mirada le sentenció, sino que el Señor confirma y ratifica, dice: aquel que moja el pan en mi plato, ese es. Y de inmediato eso sucede. Judas, en un acto de extrema confianza, moja su pan en el plato del Señor. Come. La palabra de Dios dice que ese momento Satanás entró en él y él salió a consumar aquella venta que había hecho. No permaneció más en la cena él. Quedaron los 11. Posiblemente no se dieron cuenta, no se percataron de la ausencia de él, mientras él iba a llamar a todo un ejército de al menos 300 soldados para capturarle donde sabía que le podía encontrar. Luego se sucede una conversación que entristece, contrasta con la alegría de la fiesta que se estaba celebrando,
cuando él dice que su hora ha llegado, que era el tiempo en que él tenía que ser entregado y que tenía que ser llevado a la muerte. Y reacciona el otro discípulo, Pedro. Dice, Señor, eso no es posible. Si es que es necesario, yo voy contigo hasta la muerte. Y el Señor le detiene, le dice, Pedro, eres humano, al igual que los otros. Eres humano. Porque tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Así que tú, tranquilo, Pedro. Pero Señor, tranquilo. Todos ustedes son humanos. Ellos se dirigen, salen con los 11 al jardín de Getsemaní. Se entiende que no era la primera vez que que iban a hacer algo así, que después de celebrar la cena, de terminar cantando, luego iban posiblemente a seguir adorando a Dios por aquella liberación en el huerto de Getsemaní. Llegan ahí y mire lo que pasa con ellos. Jesús llega entristecido en gran manera, les pide a sus discípulos, a sus amigos, le dice, por favor, queden aquí orando por mí, respáldenme en oración. Yo voy un poco más allá y aproximadamente unos 50, un poco más de metros, el Señor se doblega y dice que lloró de una manera tan triste que sus gotas eran como de sangre, en una tristeza profunda, sabiendo lo que tenía que suceder. Pero también es una enseñanza de oración aquella que el Señor expresó en Getsemaní cuando le dice, Señor, si es que es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y efectivamente acepta la voluntad de Dios. Él regresa por sus discípulos y les ve que ellos estaban dormidos. ¿Por qué? Porque eran humanos. ¿Por qué destaco yo esto? Yo destaco esto porque a veces en una extrema espiritualidad creemos que ser discípulo es algo único, exclusivo, algo que son solo el pastor y sus colaboradores. No, no, los discípulos somos todos debemos ser discípulos. Y todos somos humanos. Tenemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad propia del ser humano. Y les encuentra dormidos y les dice, no han podido orar conmigo un tiempo, no han podido sostenerme, acolitarme, tomando quizás palabras un poco más actuales. En esta situación, dice, tranquilo, la hora ha llegado. Y comienzan a oír que viene una turba de gente a arrestarle a Jesús. Y ellos en su humanidad, pues huyen. Eso dice allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 29, versículo 26. Dice que todos huyeron. Es decir, los 10 restantes, los que estaban ahí, huyeron. Yo quiero hacerle notar esto, que también es sumamente importante. Mientras es arrestado Cristo Jesús, Judas le entrega con un beso. La señal que les había dado es, al que yo besare, ese es, para que no se equivoquen. Una vez que esto sucede y que ve que es arrestado con violencia, que es tomado con fuerza, que es empujado, que es burlado, que es golpeado, Judas va inmediatamente al templo a devolver las monedas que había recibido por pago. Y la Biblia dice y destaca que él se arrepintió de haber entregado sangre inocente. Y cuando él llega al templo, los sacerdotes que estaban ahí, los sumos sacerdotes le dicen, ese no es problema nuestro, nosotros hicimos un pacto contigo, tú has cumplido tu parte, nosotros hemos cumplido la nuestra al entregarte el dinero, allá tú. Y fue tal el arrepentimiento de ese momento de Judas, que él botó las monedas dentro del templo e inmediatamente fue y se ahorcó. Pero yo quiero destacar esto. La Biblia dice literalmente que él se arrepintió de haber entregado sangre inocente. Los otros 10 huyeron y el que le seguía medianamente a distancia era Pedro. Él iba entre la multitud, iba oyendo todas las voces, iba oyendo las acusaciones, la anticipada sentencia que había recibido por parte del pueblo y que solo se iba a consumar en el pretorio. Y Pedro le seguía de lejos. Avanza a llegar hasta el patio, en el frío de la noche calentándose con un fuego, le reconocen y él le niega por vez primera. Insisten minutos más tarde en que él era de aquellos porque su hablar le delataba y lo vuelve a negar. Y en la tercera vez, Pedro le niega
con juramento y maldición, dice la palabra. Es decir, dijo algo así como: maldita sea, les juro que no le conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó el gallo y dice la palabra que él salió y lloró amargamente. En la literatura del texto bíblico no dice que él se arrepintió, solo dice que lloró amargamente, y eso nos da a entender que posiblemente estuvo muy arrepentido. Arrepentido Judas, arrepentido Pedro. El uno le entregó, el otro le negó con palabras fuertes. Pero el final de ambos es distinto. Judas inmediatamente fue y se ahorcó. Y Pedro obviamente se sintió totalmente fallido delante de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 21 dice que él inclusive fue con la intención de retroceder a su vida pasada, a tratar de ser pescador de peces cuando había sido llamado a ser pescador de hombres. Como que quiso provocadamente olvidar el llamado, pero siguió. Pudo sostenerse aún habiéndole negado del modo que lo hizo, pudo sostenerse. Judas no. Judas no soportó más con su vida. ¿Qué pienso yo respecto del fin distinto de dos personas que cometieron gravísimo error en el momento más crítico de la vida humana de Cristo Jesús? Aunque se denota que ambos se arrepintieron. Que solo Dios conoce el corazón. Solo Dios conoce el corazón de cada discípulo. No es lo que hacemos, no es lo que decimos, no es lo que declaramos ni lo proclamamos, sino lo que verdaderamente somos delante de Dios. Y Él solo le conoce. Él conoce cada discípulo, cada persona, cada líder, cada colaborador. Quien lo hace con entusiasmo desde dentro del corazón y quien lo hace con entusiasmo por una apariencia, Dios conoce todo. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan, cuando después de que las mujeres madrugadoras, impetuosas, dispuestas, hermosas, mujeres siervas del Señor, habían ido aquella mañana, muy temprano en la mañana, con esencias de aromas especiales fuertes. Esta era una costumbre ancestral que se hacía y los judíos obviamente no eran ajenos a esto. Y es por eso que los sepulcros no se construían, sino que se buscaban en lugares apartados de la ciudad, precisamente porque con el pasar de los días el olor putrefacto era insostenible. Entonces lo que normalmente se hacía era buscar sepulcros, lugares naturales, ¿sí?, en donde quizás había que darle una manito de gato al sepulcro lejano de la ciudad. Pero a los principales, a la gente que había trascendido, a la gente importante, iban luego a ungir sus cuerpos, a regarles de esencias aromáticas de rico sabor fuerte para contrarrestar un poco el olor putrefacto que emana un cuerpo en descomposición. Y esto es lo que ellas fueron a hacer. Muy temprano en la mañana corrieron a verle y se encontraron con la, en primera instancia, ingrata noticia de que la piedra estaba removida y que el cuerpo del Señor no estaba ahí. Fue una noticia que de inmediato recibieron la revelación de Dios al recordar que Jesús les dijo: ustedes esperen ahí en Jerusalén, porque yo voy a ir a encontrarles a ustedes. Ellas regresan corriendo, dan aviso a los discípulos y ellos con cierto temor, 2, 3, 4 quizás de aquellos, van corriendo a confirmar y a verificar el sepulcro y dicen: sí, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Pero lo que pasaba en el momento en la sociedad era una situación que generaba miedo. Apenas 72 horas antes, en un lugar público, en un monte, no por coincidencia, habían sido crucificados 3, entre comillas, uno de ellos, delincuentes. De los otros 2, el currículum era muy conocido. Se sabía plenamente quiénes eran y quizás hasta hubo satisfacción de algunos que al pasar por el lugar miraron a esas vidas y dijeron: por fin nos deshacimos de estos criminales que amenazaban y acechaban nuestras vidas. Pero había el que estaba en el medio,
que habían comentarios opuestos. Por un lado, los religiosos judíos de aquella época comenzaron a poner en la mente y hacer correr la voz de que este era un blasfemo, de que este estaba en contra de Roma, de que este se hacía llamar el Hijo de Dios y que eso no se podía permitir. Algunos aceptaron esos argumentos, pero también los de la multitud que habían gritado crucifícale, no por eso dejaban de haber sido beneficiarios de sus bondades, de sus milagros, de sus prodigios, sus señales y sobre todo de sus grandes enseñanzas. Ellos estaban compungidos, totalmente perturbados, confusos. No sabían si hicieron bien en apoyar con su grito, con su euforia, o estaban siendo redargüidos, sabiendo que era inocente. Este era el ambiente psicológico, este era el ambiente emocional, sentimental, 72 horas más tarde. Y vamos al Evangelio de Juan cuando en el capítulo 20, en el versículo 19 al 23, nos dice que los discípulos, aquellos que huyeron, aquellos que fueron esparcidos, aquellos llenos de temor, hoy estaban escondidos en una habitación sin saber cuál era el programa a seguir, qué venía luego. Y dice así Juan capítulo 20, versículo 19 al 23, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Permítanme, partiendo de esta pequeña porción de la palabra de Dios, mostrarle algo que yo le había dicho la semana anterior, que deben ser las características de un discípulo. No pretendo en estos pocos minutos que tenemos darle toda una enseñanza a través de los discípulos, porque en realidad hay una enseñanza, la había compartido hace algunos años yo, espero en el nombre de Cristo Jesús tener la salud de la vida para volver a hacerlo en su momento, ahora que estamos en las charlas de los martes y de los jueves, vamos avanzando en la charla de los martes en cuanto al aprendizaje bíblico y quizás más adelante, no puedo asegurarle cuándo, volvamos a topar este capítulo de los discípulos que es maravilloso y es esencial para nosotros tener un claro entendimiento de cómo ser un verdadero discípulo. Así se llama la prédica, el verdadero discípulo. ¿Qué dice aquí? Con el antecedente que me permití compartirles, ellos habían sido esparcidos. Los 10 al menos, no se sabe dónde estuvieron a salvo, porque en su humanidad sabían que corrían peligro. Ahora les vemos a ellos en un mismo lugar, ocultos, con miedo, pero les encontramos a ellos una vez más permaneciendo reunidos. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque no es solo reunidos, porque reunidos a veces es un lugar de coincidencia. No, ellos estaban unidos, pero bien unidos, es decir, recontra unidos. Porque ellos sabían que ante las amenazas, ante las dificultades, lo que les podía dar fuerza es la unidad. Qué importante, mis queridos hermanos, es para una congregación, para una iglesia, para el pueblo de Dios hoy en día, estar unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, a pesar de nuestras diferencias. Desde hace algún tiempo, el mundo, desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial, el mundo está dividido en dos posturas políticas que tienen sus puntos de destacar en ciertas regiones bajo una perspectiva, bajo un criterio político, y en otros tiene su aceptación mayoritaria en otras regiones geopolíticas.
otro tipo de criterio. Los países se van polarizando por las diferencias políticas. Nosotros mismos acá nos han dividido en dos grupos, no me pregunte a cuál me pertenezco. Nos han dividido en dos grupos, entre los que amamos y entre los que odiamos. Tenemos grandes diferencias. Tenemos grandes diferencias en el orden de prioridades de algunos aspectos de nuestra vida. Tenemos grandes diferencias en muchos aspectos, pero si somos discípulos, eso va a ser el común denominador en el cual estemos reunidos. Porque así es como debemos manejarnos. No solo porque unidos somos más fuertes, sino porque unidos vamos a poder brillar mejor hasta la venida de Cristo. Y sí que necesitamos brillar. ¿Sabe por qué? Porque el mundo cada vez se va poniendo en tinieblas más densas. El pecado, las actitudes, la permisividad al pecado, la inmoralidad, la corrupción que campean, quieren opacar el brillo que como iglesia, como discípulos, debemos tener. ¿Somos humanos? Sí, sí somos humanos. Cometemos errores, por supuesto. A veces actuamos por miedo, sí, sí es verdad. Pero a la vuelta de la esquina, más pronto que tarde, debemos permanecer reunidos para poder cumplir el propósito de Dios. El segundo aspecto que nos muestra aquí es que ellos, a pesar del miedo y de toda la situación, ellos, al verle al Señor presente, dice que ellos se regocijaron en el Señor. Este segundo aspecto debe ser una característica plena y permanente de nuestras vidas, el saber regocijarnos en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo somos discípulos, no faltará oportunidad en el cual nos sintamos perseguidos, vituperados, burlados, amenazados por causa de Cristo. Si esto no llega a suceder en nuestras vidas, entonces nunca fuimos discípulos. Porque el discípulo tiene que vivir esa experiencia. La palabra de Dios mismo dice en el Evangelio de Juan que si a nuestro Señor le persiguieron, le traicionaron, le acusaron injustamente, cuánto más a nosotros, lo que termina siendo un orgullo ser perseguidos por causa de Cristo. Pero ante la persecución, ante la amenaza, ante la dificultad que nos genera vivir en un mundo totalmente contrario a Dios y nosotros tratando y esforzándonos por vivir conforme a la voluntad de Dios, Dios dice, sí van a tener dificultades, en este mundo van a tener problemas, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. ¿Sabe cómo podemos sostenernos? Regocijándonos en el Señor. Y déjeme contarle algo que hoy en la mañana le escuché. En uno de los devocionales que sigo, siempre tengo devocionales a seguir, y en uno de ellos mencionaba el nombre de un pastor, lastimosamente no pude retener ese nombre, que había dicho una gran verdad y que lo repitió en algún momento y se volvió como una de las frases célebres de Joyce Meyer. Y decía así, que algún momento le preguntó un colaborador de la obra de la iglesia a este pastor, le había preguntado y le había dicho, pastor, yo estoy pasando momentos difíciles, estoy pasando situaciones terribles, muchas de ellas yo siento que se me están yendo de la mano, parece que el mundo se me viene abajo. Y pastor, usted sabe que yo soy un siervo de Dios. ¿Cómo puedo entender? Y el pastor le respondió algo muy sabio. Le dijo, ¿tú crees que eres un siervo de Dios? Dijo, sí, pastor. Tranquilo, Él reina. Él reina. Y dice que esa fue toda la respuesta que le dio este pastor a este consiervo, y que algún rato Joyce Meyer en uno de sus prédicas lo mencionó. Porque si Cristo Jesús es mi rey, todo puede pasar en mi vida. Él como rey es soberano y tiene el control. Esa es la bendición de un discípulo, no así de una multitud. Porque Él va a tener el control y Él va a hacer lo mejor, lo que más convenga de quienes le tienen a Él como un rey, a Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Y su trono tiene que ser nuestro corazón, en donde Él haga su soberana voluntad perfecta y de bendición para nuestras vidas. Amén. Por eso es que un discípulo nunca se queja, se regocija en el Señor. El discípulo nunca reniega, acepta y sabe que eso es lo que conviene. Amén. ¿Cuántos discípulos hay aquí?
Le doy el segundo punto y ya bajó el amén. Pero yo sé que con el tercero, cuarto y quinto la situación va a cambiar. Se presenta el Señor y les dice a ellos: así como me envió el Padre, yo les envío a ustedes. ¿A qué le envió el Padre? El Padre le envió a cumplir un plan de salvación y a predicarlo, a que sea la invitación permanente a la humanidad perdida, perversa, eh, contaminada de pecado. Le dijo: mi hijo, vaya, yo le envío para que usted sea el camino a seguir, la puerta por la cual pueden volver a entrar en mi presencia. Y eso es lo que Dios nos manda, de tal manera que la tercera característica o la tercera responsabilidad que tenemos es ser enviados a predicar. Dios nos ha llamado a esto. Siempre se ha dicho en las iglesias, y no voy a dejar de decirlo, que nosotros debemos cumplir la gran comisión. Así, con ese nombre no está escrito en la Biblia. No es que la Biblia dice: y les dejo esta gran comisión. No, así no está escrito. Pero se entiende plenamente que así es. Nosotros todo podemos olvidarnos, pero menos saber que tenemos una responsabilidad, una misión que debemos llevarla, comenzando, como dice Hechos 1:8, ¿sí? En Jerusalén, en Samaria y hasta el último rincón del mundo. ¿Qué significa Jerusalén? Jerusalén significa nuestro entorno más cercano, nuestra familia. Samaria significa más allá de nuestra familia, quizás nuestro trabajo, la universidad, el vecindario, los inconversos que están en los entornos a veces circunstanciales de nuestra vida. Y hasta el último rincón, es decir, no callarnos jamás, sino proclamar el nombre de Cristo Jesús a toda criatura. Hoy entendemos lo que quizás nosotros mismos años atrás no hubiéramos podido saber cómo podría cumplirse, de llevar el evangelio hasta el último rincón del mundo. Pero hoy, con la tecnología, sabemos que no es nada difícil. ¿Cómo tenemos que llevar el evangelio? Predicándolo, hablando, diciéndolo, que nunca nos avergoncemos del evangelio, porque si nosotros nos avergonzamos de Cristo Jesús y su plan redentor, también Él se va a avergonzar de nosotros delante del Padre. Pero quizás la mejor manera, no quizás, estoy totalmente seguro, la mejor manera de predicar es con nuestra vida. Porque las palabras pueden llevarse el viento y decir: nunca me dijiste, yo no entendí así. Las palabras hasta pueden ser tergiversadas, pero los frutos no pueden ser borrados. Es por eso que debemos llevar el evangelio con nuestra vida, con nuestro testimonio de vida, con nuestra actitud y nuestro comportamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedo pedirle algo? ¿Quiere usted predicar? Debe predicar, pero nadie está obligado. ¿Quiere usted predicar? Tenga cuidado con lo que pone en redes sociales. Porque ¿de qué sirve que yo de pronto predique, de pronto diga, de pronto proclame, cuando lo que pongo en redes sociales me desdice totalmente de ser un hijo de Dios? Y me refiero a todo lo que se pone en redes sociales. Los comentarios, el me gusta a alguna porquería, discúlpeme que lo diga así, las fotos que sube a redes sociales. Tenga cuidado. Más bien use las mismas para predicar el evangelio. Amén. Sí se da cuenta cómo va bajando el amén, pero aquí va a subir el amén. Porque el cuarto aspecto que yo quiero destacar es: yo no sé cómo habría quedado después de haber sido el ladrón perverso, malo, blasfemo que fui el viernes y que fui hace 30 años. El viernes hice un papel de pocos segundos, pero hace 30 años yo tuve 28 años de tener ese currículum y mi Señor precioso me rescató. Digo, no sé cómo habría reaccionado cuando Jesús se presenta en medio de ellos con la puerta cerrada, es decir, ya mostrando su gloria, saber que nada le detiene, y les dice por 2 ocasiones en esta primera vez que se aparece a los discípulos: paz a vosotros, 2 veces. Yo le decía: Señor, después de esto, en las 2 apariciones más, porque se aparece 2 veces más a los discípulos, les dice 2 veces más: paz a vosotros, pero en esta primera vez les dice 2 veces: paz
a vosotros. Le decía, Señor, ¿por qué les dice 2 veces paz a vosotros? Y el Señor me dice, Santiago, qué bueno que preguntes, porque como eres tontito, yo necesito hacerte entender. Una, porque es necesario que nosotros entendamos que ante las dificultades de este mundo degenerado y perverso, nosotros también somos o vamos a vivir experiencias de adversidad, de tribulación, situaciones que no las escogemos, pero que muchas de las veces nos llegan y nos perturban, nos aturden y no nos permite tener lucidez para tomar la decisión correcta. ¿Sabe cómo se logra tomar una decisión correcta en medio de aflicción? Teniendo paz, buscando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No precipitarnos, no lanzarnos a tomar una decisión que a la vuelta de la esquina puede traernos consecuencias críticas y agravar más el problema. Por eso nosotros debemos, antes de tomar una decisión, cuando estamos bajo presión de las circunstancias que en un momento nos afligen, Dios mío, dame de tu paz para poder entender cuál es tu voluntad, bendito Padre, de tal manera de no escapar de la senda. Yo sé que estas cosas que me vienen escapan a mis capacidades, pero sé que tú reinas. Dame paz, de esa paz que solo tú nos puedes dar. A esa paz se refiere una. Y cuando Él repite paz a vosotros es porque se está refiriendo a la paz de Dios con la cual debemos manejarnos siempre en nuestras vidas. Nosotros debemos tratar de vivir siempre en paz con Dios. No podemos solo pedirle a Dios que nos dé esa paz en los momentos de angustia y dificultad, no. Esa paz va a ser una paz sobrenatural que nos va a dar, pero siempre debemos vivir en paz con Dios. La Biblia dice allá en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y si ya hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, y hemos sido limpiados de pecado, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido redimidos, ya tenemos una puerta, aunque estrecha, pero abierta para llegar un día a la presencia de Dios. Tenemos que manejarnos siempre en paz. Por lo tanto, no podemos tener en paz para con Dios si no tenemos paz para con el prójimo. ¿Aló? Cada vez baja el amén. Pero es así. Debemos vivir en paz para que cuando vengan las dificultades, los problemas, las adversidades y las pruebas, sí, pidamos a Dios una dosis sobrenatural de paz para poder tener entendimiento y tomar las decisiones que nos conduzcan siempre por el camino, por la perfecta voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Y por último, qué bueno que esta sea la oportunidad de poder explicar esto que ha dado lugar a varias interpretaciones, a distintas aplicaciones y que obviamente ninguna coincide con la palabra de Dios porque todas, cuando uno quiere interpretar de manera antojadiza, pues simplemente uno termina incurriendo en errores. ¿Sí? Esto que dice al final, dice, a todos los que remitieres sus pecados les serán remitidos y al que no les serán retenidos. Digo, esto ha sido tan mal interpretado desde siempre que, por ejemplo, nos han hecho creer que los líderes espirituales, religiosos, líderes espirituales en general, son quienes tienen esta potestad de perdonar los pecados o remitir, porque la palabra remitir tiene varios conceptos, el que aplica aquí es el de perdonar o alzar la culpa, dice literalmente el diccionario que yo lo consulté. Y digo, esto no puede ser así, porque eso quedaría en una autoridad discrecional de mencionar y decir a este le perdono y a este no le perdono. A este le perdono y a vos que te perdone Dios porque yo no. No es así. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que nosotros, los discípulos, tenemos esta potestad de remitir los pecados, está refiriéndose, y el quinto punto es liberar a pecadores. ¿En qué sentido? Proponiendo el plan de salvación de Dios a través de Cristo Jesús y su sacrificio y la fe que en Él debemos tener. Tan, tan. ¿Cómo yo puedo pedir, por ejemplo, de un familiar mío, a quien yo amo mucho,
y veo que es una persona pecadora y que está viviendo de manera totalmente contraria a la voluntad de Dios, ¿cómo yo le remito sus pecados? ¿Cómo yo le perdono sus pecados? Proponiéndole el plan de salvación, diciéndole, mira, no importa la vida que has tenido, no importa las malas decisiones que has tomado, no importa la conducta inadecuada que has tenido. Yo te propongo algo, que tus pecados te sean perdonados. ¿Sabes cómo? Aceptando a Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón, aceptando que Él pagó el precio por tus pecados, los míos y de toda la humanidad, en una cruz. Y te invito para que de aquí en adelante tengas fe en Cristo Jesús. Ahí yo le estoy remitiendo los pecados. Pero si yo me callo, estoy permitiendo que esos pecados se retengan en Él, por mi silencio. De tal manera que Él tendrá culpa de sus pecados y yo por mi silencio. Entendido así esta porción, no hay lugar a error como las otras interpretaciones. ¿Qué debemos hacer los discípulos? Eso es lo que tenemos que hacer los discípulos. Liberar a los pecadores, sabiendo que nosotros hemos sido beneficiarios de ese precioso plan redentor, que aún siendo cruento, como medianamente lo quisimos manifestar el día viernes, y aún así, nuestros corazones fueron conmovidos. Yo mismo estando aquí, sabiendo el papel que estaba cumpliendo, que era el papel que yo merecía, se me iban las lágrimas y decía, Señor, ¿cómo es posible que yo pude haberte acusado, que yo pude haber blasfemado, que yo pude haberte desconocido por tanto tiempo? Solo un amor tan grande como el tuyo para haber fijado tus ojos en una basura como yo, Señor. Si el plan de Cristo Jesús perfecto, lleno, repleto de amor, ha bendecido mi vida, ¿por qué me lo callo? ¿Por qué me callo? ¿Me siento exclusivo? No. Nadie tiene exclusividad. Y en algún momento una persona me decía, ante mi insistencia a que venga a la iglesia, me decía, es que no me siento preparado. Yo le dije, mientras sigas siendo santo, no puedes entrar a la iglesia. Me quedó viendo con asombro. Le dije, sí, porque si algún requisito hay para llegar a la iglesia y para llegar a Cristo Jesús, es ser pecador. Solo que hay que ser un pecador confeso. Mis queridos hermanos, el ser discípulo, y quiero concluir con esto, el ser discípulo implica un verdadero compromiso con Dios. Y le digo, quiero terminar con estos dos aspectos nada más para recordarle y que sea la motivación permanente en nuestras vidas. Una, hay muchas cosas para decir, pero solo quiero terminar con estos dos aspectos. Una, el ser discípulo implica tener una vida disciplinada en Cristo Jesús. De tal manera que la misma etimología que sirve a la palabra discípulo, sirve a la palabra disciplina. De la misma raíz viene discípulo y disciplina, porque un discípulo debe tener una vida disciplinada en Cristo Jesús. Es decir, conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. No podemos ser discípulos y vivir bajo nuestro criterio. No podemos, no hay cómo, es imposible. Y la segunda cosa que le quiero decir es que el discípulo va a ser siempre probado. Constantemente, cada cierto tiempo, siempre va a ser probado, para que terminemos siendo aprobados en la venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, el discípulo debe depender al 100% de Dios. Yo no sé qué venga para la iglesia más adelante. Yo no sé qué venga para nuestras vidas más adelante. Lo que sí sé es que Él reina. Y si Él reina, entonces un día seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 19 de abril a las 7 de la noche.
El jueves 21 de abril nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos la reunión Sanando el Matrimonio y la reunión de universitarios y profesionales a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.